1. Hola, hola, lo prometido es deuda. Ya estamos aquí, la comunidad de lectores de Red Libresco les da la bienvenida. Hoy estamos muy felices porque contamos con una visita muy especial. Tenemos a 4 escritores de talla internacional que están visitando este espacio libresco que ha estado pues con todo en este tiempo de pandemia. Entonces, estamos muy felices porque ellos han aceptado nuestra invitación para estar platicando sobre sus carreras literarias con nosotros y también, por supuesto, con sus seguidores. Hoy nos acompaña Blanca Miosi, nos acompaña, ella es peruana, nos acompaña también Susana, que es española, nos acompaña Jordi, Jordi Díez, que también es español, de origen español, y finalmente nos acompaña, pero por último, Luis Castañeda. Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y también gracias a las personas que se están pues sumando a esa transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, y pues ya ven, tenemos una gran variedad. Y déjenme comentarles antes de iniciar esta tertulia que este evento nace a partir de la necesidad que nosotros en nuestra comunidad de lectores pues tenemos de ampliar nuestro repertorio de lecturas, de autores, sobre todo de nuevos autores, ¿no? Porque estamos viendo que se está generando todo un fenómeno con los escritores independientes y son muy buenos libros. Me ha tocado leer varios. La última persona que nos acompañó en este espacio fue la escritora Silvia San Federico. Con ella estuvimos charlando sobre su saga y también muy, muy interesante. Así que el día de hoy espero que las personas que nos están viendo pues también puedan ampliar su catálogo de lecturas y próximamente que se conviertan en sus lectores. Y bueno, les recuerdo también que en la parte de nuestro chat pueden dejar sus comentarios y vamos a estarlos leyendo mediante avanzamos en esta tertulia. Recuerden, el objetivo de esto es que las personas los conozcan, que conozcan las obras que han publicado, que conozcan sus carreras literarias y que se conviertan en futuros lectores de ustedes. Así que sin más, vamos a pasar primeramente a una ronda para que esto sea posible y después de que terminemos esta ronda de presentaciones, cada quien se va a presentar, va a decir de dónde es, nos va a mencionar las obras que han publicado y por supuesto si han ganado algún premio con las obras que han publicado, ¿va? Y al final, antes de comenzar, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a tratar diversos temas. Así que quédense hasta el final y inviten también a sus amigos lectores que crean que les puede interesar esa tertulia libresca porque estamos a punto de comenzar. Y el primero que nos va a hacer el honor de comenzar con esta tertulia va a ser Jordi Díez. Jordi, te cedo la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de la Red Libresco. Muchísimas gracias por invitarnos. Para mí es una alegría, es una sorpresa y un honor inmerecido el estar con escritores de la talla de los que tenemos hoy aquí, ¿no? Mi nombre, como has dicho, es Jordi Díez, yo soy catalán, nací hace muchos años ya y desde hace 15 vivo en República Dominicana, en la zona turística de Punta Cana. Vinimos aquí como siguiendo pues la vida laboral, una oferta que salió, nos establecimos y desde entonces pues la verdad es que estamos muy bien y con pocas intenciones de volver. Pero durante estos 15 años sí que he tenido la oportunidad de compaginar el trabajo que ejercía en una cadena turística con la escritura. Ahora ya no trabajo, ahora ya solo escribo. Y en estos 15 años pues mi fruto literario han sido 4 novelas, 2 novelas históricas, puramente históricas, una novela de corte histórico tipo thriller histórico y luego una que es mi penúltima novela, porque la última todavía no está publicada, que son las aventuras y desventuras de un policía en República Dominicana. Podríamos decir que es novela negra, pero es que es de todos los colores, ¿no? Porque en este trocito de isla la cantidad de vida y la cantidad de circunstancias que ocurren hacen que nada sea fácilmente catalogable.
Mis novelas, como decía, la primera novela la publiqué en 2007, fue La Virgen del Sol. Después publiqué El péndulo de Dios, Anacaona, que creo que es mi mejor novela, y la última, que es El secreto del obispo. Como comentabas, ¿no? Existen escritores muy buenos que ya no publican con editorial. No es mi caso, pero el de los contertulios sí, que es lo que nos llamamos escritores independientes. Publicamos a través de plataformas como Amazon, y ahí es donde se pueden encontrar nuestros libros. Creo que ya he explicado toda mi vida. Yo ya casi me podría... Bien, gracias, Jordi. Bueno, pasamos ahora con Susana Aguilera. Adelante, Susana. Hola a todas, buenas tardes, buenas noches. Yo soy, bueno, Susana Aguilera, como ya os han dicho, y bueno, yo vivo en Madrid, en España. Lo que pasa es que yo soy granadina, en realidad. Llevo muchos años en Madrid, ya no tengo nada de acento granadino, y llevo escribiendo desde el 2017. Yo en realidad siempre he sido una chica de ciencias, porque estudié telecomunicaciones. Lo que pasa es que tenía el corazón partido porque siempre me ha gustado mucho el arte y yo siempre escribía y pintaba, y de hecho yo eché matrícula a telecomunicaciones y a bellas artes porque no sabía qué hacer, estaba ahí en un dilema. Entonces, aunque al final estudié la carrera y me metí en la vida de ciencias, mi corazón siempre necesitaba crear, escribir, y yo siempre he estado escribiendo, he estado pintando. Y lo que pasa es que no me atrevía a publicar ni escribía editoriales y no veía una salida. Entonces alguien me habló del mundo indie. Esto fue en el 2017. Y ahí ya me animé a publicar mi primera historia. Y bueno, que empezó siendo de humor. Y bueno, me encantó la experiencia, tuve buen recibimiento y ya me animé a escribir otros libros. Y la verdad es que he ido probando de género porque como a mí me gusta leer todos los géneros, pues también me encanta, me apasiona escribir de todos los géneros. Y he probado, después de escribir Dorita desapercibida, que es la historia de una madre superada por el trabajo, la rutina, los hijos, que con tintes de humor. Luego seguí con un erótico, más tarde con un thriller en los años 80, en la Costa Cálida. Luego seguí con uno de terror, de terror gótico, estilo Allan Poe, y ahora el último que he escrito es una ficción histórica ambientada en la Reconquista. Y nada, pues la verdad es que cada libro es fascinante, investigar y el tiempo que le dedicas, el estudio y dejarte llevar por la escritura y plasmar los mundos que se te crean en la cabeza. Vamos, que me encanta el mundo indie y las posibilidades, porque como no nadie te dice, te etiqueta, puedes juntar géneros y escribir lo que quieras. Al final sueltas toda tu creatividad. Yo al final, en los últimos libros, he empezado a meter también ilustraciones y mis pinturas y hago las portadas, o sea, que creo el libro de arriba abajo, lo maqueto, intento expresar, es como una vía para comunicarme y enviar ahí, meter ahí todos mis sentimientos y todo lo que pienso. Y bueno, el mundo indie me da esa oportunidad, porque a lo mejor con una editorial no podría hacer estas cosas, me dirían, esto es imposible, no puedes meter esa portada. Entonces, bueno, no sé qué más contaros, la verdad. Bueno, los nombres de mis libros, y que eso es lo que os decía. El primero es Dorita desapercibida, luego está Aurora al despertar, y luego está Aún no quiero recordar, que es el thriller, y luego tengo el secreto de Amara, y el último, que es La mudéjar de Vulcuna, que Vulcuna, bueno, es mi pueblo, que estuvo en la zona fronteriza de la Reconquista y luego fue Calatrava. O sea, toda esa historia la he sacado de mis raíces. Entonces es un libro muy especial para mí, por eso. Bueno, ya cedo la palabra al siguiente porque ya no sé qué más contaros. Oye, sobre Susana, antes de que pasemos con el siguiente escritor,
Me gustaría que si tienes alguno de tus libros ahí a la mano que pudieras mostrarnos esas portadas. La verdad, cuando yo estaba viendo tu Facebook, estuve viendo esas pinturas y me agradó mucho el trabajo que haces porque, como dices, es un trabajo muy completo. Sí, bueno, Wow. a ver, no sé si lo veis. Sí, Claro, sí. a ver, bueno, voy a pasarlo ¿Son así un poco por acuarelas, encima. Susana? Son acuarelas, sí. Wow. Como me encanta pintar, pues aprovecho y las plasmo, ya las meto en los propios libros. Es también una forma de compartirlo, porque yo pintaba, pero pintaba también para mí y dije, bueno, pues las voy a publicar también. Bueno. Muy buena idea. Sí. Qué polifacética, Entonces, ¿verdad? Me encanta. Sí. Es que es no sé, necesito expresarme así de algún modo. Yo había intentado ser una chica de ciencias, pero es que me sale esto por todos los lados y es que no lo necesito hacer. Entonces, bueno, pues bueno, ahí así las paso rápido. Hay de todo. ¿Todos tus libros son Bueno, así, Susana? Este es el único que tiene acuarelas a color, porque, bueno, en Amazon no están a color, porque Amazon, si publicas el libro a color, es todo el libro a color. No puedo publicar las 22 acuarelas solo, entonces, claro, sale carísimo. Entonces, este lo he llevado a una imprenta para que me las haga a color. El resto de libros tiene acuarelas, pero en el libro a papel salen en blanco y negro, pero en el digital sí que están a color. ¿Ese libro que nos mostraste? ¿El libro que nos mostraste es el último que publicaste? Sí, ese es el último. Este es el anterior. Ves que este ya las tiene en blanco y negro. Pero en la versión digital, pues claro, se ven a color las acuarelas. Por eso, porque en Amazon no me permite poner solo 22 páginas a color. Bueno, no, a ver, tengo que buscar alguna más. Bueno, todos tienen, o sea, bueno, los últimos, porque el primero no, el primero fue toda una aventura y luego con el tiempo pues he ido metiendo cosas que me han ido gustando, ¿no? Igual las portadas, la maquetación, todo eso es una manera de expresarme, entonces lo construyo de arriba abajo. Porque, bueno, me apasiona. Muchas felicidades, Susana. Jordi, ¿se te pasó? Si tienes por ahí tus portadas, ¿también nos las puedes mostrar? Sí, claro, yo tengo mis portadas aquí, lo que pasa es que ahora me da una vergüenza terrible porque yo lo más que sé pintar es aquello de con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato y ella hace acuarelas. O sea, es... No, mira. Bueno, otro nivel, es otro nivel. Wow. Ella es Anacaona, yo no las pinto, pero las hago también. Ella es una novela histórica que narra la vida de Anacaona. Anacaona fue la primera mujer americana, si podemos llamar al Caribe América, que entiendo que sí, en enfrentarse a los colonizadores o a los conquistadores españoles porque fue el primer lugar a donde llegaron, ¿no? Entonces, es una historia, la novela pues será la que sea, pero la historia de Anacaona es fascinante, ¿no? Entonces, es mi última novela histórica. Esta es una prueba, como veis todavía lleva la cinta de prueba, porque Amazon nos permite ahora editar con tapa gruesa, con tapa como o sea, cosido, los libros cosidos. Sí, muy bonitos. Los libros cosidos, pues como una editorial. Entonces esta es una prueba que hice para ver qué tal quedaba la novela. Esta es mi primera novela, la primera novela que escribí, La Virgen del Sol. Y este es El péndulo de Dios, que es un thriller, el que os comentaba que es un thriller histórico. En algunos de mis libros tienen las mismas portadas en la versión digital que en la versión de papel y en otros no. Por ejemplo, El péndulo de Dios en digital tiene una portada diferente. Es el libro que más lectores he tenido y siempre en digital, entonces no quise cambiar la portada y para papel le hice esta otra. Oh, excelente, gracias por mostrarnos tus portadas también, Jordi, muy bonitas. Bueno, vamos a pasar con Luis Castañeda. Luis, adelante. Vale, hola, buenas tardes. Soy Luis Castañeda y lo primero que tengo que decir es que yo sí que estoy realmente muy contento de participar en esta tertulia porque de verdad que para mí es un placer, es un honor compartir este espacio con estos grandes escritores
que como verán es que yo la verdad es que soy el más novato, porque como decía antes, fuera de micro a Jordi, solo he publicado una novela, solo he escrito y publicado una novela. Bueno, yo vivo en las Islas Canarias, que esto es España, pero casi como si fuéramos de África, porque estamos muy lejos, estamos a 3.000 kilómetros de la península ibérica, somos territorio ultraperiférico europeo, ¿vale? Entonces, y además insulares, que eso influye en muchas cosas. Yo soy de formación periodista, pero no ejerzo como tal desde hace un tiempo porque pues, yo he creado una empresa de diseño gráfico y de maquetación editorial, o sea que alguna relación tiene con esto, pero dejé el periodismo por esto, ¿no? Pero en realidad yo sí que he escrito desde siempre, desde que tengo memoria casi. Lo único es que en el terreno de la ficción nunca me lo he tomado en serio, en el sentido de tener una disciplina de producción, de escribir a diario, etcétera, etcétera. Yo hasta hace apenas unos años, pues solamente había escrito eh, conatos de cosas, arranques de proyectos que nunca concluía, pequeños fragmentos de lo que se podía considerar una escena o el comienzo de un cuento, pero nunca acabé nada, porque, pues, primero por eso, porque no lo tenía como una de mis, como uno de mis aficiones importantes, ¿vale? Estaba relegado por otras aficiones también creativas que me quitaban más energía y ver que salía, porque me cansé de escapar, de huir de una historia que me llevaba persiguiendo bastante tiempo. La historia y los personajes varios que se cebaban con mi inocencia y me machacaban día y noche. Sí, es así. Y entonces, pues me tuve que, con todos mis miedos encima, de novato, sentarme a escribir, a ver qué salía de ahí. En un primer momento me pasé un año entero investigando sobre los hechos sobre los que quería escribir y después, digamos que otros 9 meses o un año en escribir, corregir la novela, que la tengo aquí, que es esta, que al final tuve la suerte, la inmensa fortuna de presentarla al premio Amazon y resultar ganador. No me pregunten cómo ni por qué. Una tonelada de fortuna encima. Yo la verdad que estoy muy bendecido porque esto yo no me lo esperaba, ni mucho menos. Con mi única y mi primera novela publicada. Llegar hasta este galardón, ¿no? Pues cuando venga el rey, que lleva por subtítulo Amor y muerte en una isla a la deriva, yo no sé si se nota, se ve que es una isla iceberg, ¿verdad? Una isla iceberg, una isla que flota, es la metáfora más acertada que yo encontré para hablar de la soledad, ¿vale? Del olvido. Esta isla que una vez fue muy importante, que una vez fue tercer puerto en importancia en el Imperio Español, se consideró a sí misma durante muchos siglos el centro del mundo y que, sin embargo, después por los avatares del destino, pues quedó relegada a no tener importancia ninguna, ¿no? Entonces, la novela es una ficción histórica o una novela costumbrista de ambientación histórica, si podemos decirlo así, que nos cuenta la vida y las vicisitudes de los habitantes de esta isla perdida, de esta isla olvidada, que a principios del siglo XX, estamos hablando de 1906, esta historia ocurrió de verdad, estaban esperando, anhelaban la llegada, la visita del rey Alfonso XIII, para que los rescatara, ¿vale? Para que los salvara de todos los males, los reincorporara de nuevo al carril de la historia, y de cómo, sin embargo, el destino y sus propias acciones, ¿vale?
porque es una novela de personajes que habla de los sentimientos y de los impulsos vitales de las personas, que son las pasiones, que son en realidad las que están detrás de la verdadera historia que luego se escribe. Pues el destino y sus propias acciones, como decía, se conjuran de alguna manera para convertir ese evento que iba a ser tan importante, que los iba a rescatar del olvido, convertir ese evento en el final, en el colofón glorioso de la tragedia que los persigue. Si puedo contar un poquito más, esto es de qué va ahora el argumento. Verán, al rey, el joven rey, 19 años, le organizaron una excursión. Esto fue una excursión en su yate Giralda a las Islas Canarias, en realidad para comprobar el grado de adhesión de los isleños a la corona. No olvidemos que no hacía tanto que se había perdido Cuba y las últimas colonias. Las demás potencias estaban Inglaterra, Francia, muy interesadas en la situación estratégica de Canarias, ¿vale? Y entonces se impuso esta visita real, que para el rey fue una excursión, pero para los isleños fue mucho más serio. Ellos nunca habían visto un rey, para empezar, y como dijo el alcalde de la capital de la ciudad, este es el evento más importante para nosotros desde que entramos a formar parte de la historia de los pueblos cultos. O sea, algo muy, muy importante, ¿no? Prepararon toda la visita lo mejor que pudieron, pero cuando más afanados estaban en esto, aparece el cuerpo sin vida, aparece el cadáver flotando, acuchillado, flotando en la bahía, el cuerpo del doctor, una persona importante, Mauricio Santos Padrón, apareció flotando justamente en los pilares de la escalinata que habían construido para el desembarco del rey. ¿Quién mató a este hombre? Para no alargarme más, pues tirando de este hilo, es que como solo tengo una novela, pues hablo mucho de ello, ¿vale? Tirando de este hilo, es como se van presentando los personajes, que al final es una novela coral, se van presentando los personajes y su grado de implicación unos con otros, y que, pues eso, al final se habla de soledad, se habla de envidia, se habla de esperanza y se habla de muerte, y de cómo todo eso hace que el destino es distinto a como ellos lo esperaban, ¿vale? Y hasta aquí puedo hablar. Muchísimas gracias, Luis. Pues de antemano, mil felicidades, porque pues imagínate tu primera novela y ya de buenas a primeras ganar el premio, o sea, eso habla muy bien de ti como escritor. Ya lo comentábamos hace rato, Jordi te decía, wow, o sea, qué impresionante que es tu primera novela y pues ya ahora lo más complicado va a ser que viene después, ¿cierto? Ciertamente, lo comentábamos también antes, que bueno, no reniego de lo que he conseguido, ni mucho menos, pero caramba, poner el listón tan alto en una primera obra implica ahora que todos esos enemigos que yo vencí hace poco se están rearmando y me van a acosar mucho cuando realmente ya estoy en otro proyecto, pero solo en la fase de documentación, y yo sé que se me va a poner bastante cuesta arriba porque sigo siendo un novato en este oficio y uno lucha contra todos esos miedos que te condicionan y bueno, espero vencer una vez más. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a aprovechar para mandar saludos a las personas que están conectadas. Aquí tenemos a Pepa Fraile, dice un gusto verlos a todos. Ofelia Castillo, que es parte de nuestra comunidad, dice buenas tardes. Saludos, Ofelia. Laura Fuentes dice buenas tardes. La escritora Silvia San Federico también nos está acompañando. Gracias, Silvia, de verdad. Un abrazo. Ulises Moreno dice saludos a todos. Él también forma parte de nuestra comunidad. Tenemos a Alma Cecilia García Vences, dice saludos desde Ixtapalapa, Ciudad de México. Saluditos, Alma, un abrazo. Chloe también, que también forma parte de nuestra comunidad, por cierto, saluditos. Y también para Carlos Beale, dice saludos desde Puerto Rico. Un abrazote hasta allá, Carlos. Y
¿Quién más? Tenemos por aquí también a Reina. Reina Loera es parte de nuestra comunidad. Saludos a todos. Marta también es parte de la comunidad. Saludos. Gracias por el apoyo a todos los librescos que siempre están presentes en todas las actividades. Un abrazo fuerte para todos ellos. Pepa Fraile dice una narrativa cargada de poesía. Si no hay más que oír a Luis, no hay más que oír a Luis como lo cuenta. Ya ves, Luis, los impresionaste. Ulises Es una Moreno amiga. dice, sí. Ajá, Ulises Moreno dice, Noah Gordon en su libro El médico menciona una de las máximas de la escritura. Es justamente, Ulises, con lo que iba a comentar, comenzar esta tertulia, esta máxima que él menciona, que por cierto aquí ya lo tengo a la mano. Esa máxima él menciona en el libro, en su primera página, modo de comentario, dice, ¿por qué escribí El médico? Y ya empieza a hablar, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de leerlo, Noah Gordon. Y él dice, aquí hace la pregunta, lo más difícil para un escritor es cuál va a ser mi siguiente trama, cuál va a ser mi próximo, mi futura trama una vez que terminan el libro. Pero bueno, eso ahorita me lo van a responder una vez que escuchemos a nuestra compañera, Blanca Miosi. Blanca, te cedemos la palabra. Adelante. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los de España. Yo estoy muy contenta de estar con tantos amigos tan queridos, sobre todo con Jordi, a quien conozco bastante, a Luis, ¿no? Un beso, Luis, para ti y te felicito por esa exposición tan clara que has hecho de tu novela. Ya todos quisiéramos tener esa claridad de ideas, ¿no? Y a Susana también por habernos hecho conocer sus libros. A ti, Brice, por esa iniciativa, ¿no? Que has tenido tan rápido que yo me quedo asombrada. Bueno, a veces las cosas así salen muy bonitas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Mi nombre es Blanca Mios, soy peruana de nacimiento, vivo en Venezuela desde hace muchísimos años, muchos años. Vivo en Venezuela más tiempo de lo que viví en Perú, ¿ok? Y empecé a escribir hace 20 años, más o menos. Mi primera novela fue La búsqueda, que es esta. Es una novela que escribí basada en la historia de la vida de mi esposo. Y ustedes se preguntan qué tendría el esposo de esta mujer para que sea digno de ser escrito. Yo también me preguntaba lo mismo hasta que empecé a conocer su vida de verdad. Y fue como la plasmé. Él fue un hombre muy interesante, no porque haya sido mi marido, sino porque era realmente un hombre, un personaje de novela. Él estuvo en la época de los nazis en el campo de concentración, estuvo en Auschwitz, estuvo en Mauthausen, estuvo perseguido por el Mossad. Tuvo mucho que ver en su vida, a pesar de haber estado en un campo de concentración. El Mossad lo persiguió más adelante en su vida cuando salió de Europa y se fue para Perú. Esta es una parte de lo que trata la novela, ¿no? Y como decía Luis, escribir la segunda novela siempre es difícil, es muy difícil, porque esta novela tuvo tanto éxito que la publicó una editorial española, Ediciones Roca, ganó el premio como thriller del 2007, y yo después no sabía qué otra cosa podía escribir para igualar al menos el relativo éxito que había tenido esta novela, y escribí El Pacto. Perdón, no, El Legado. El Pacto ya es otro cuento. Esta es mi segunda novela, El Legado. Como estuve tan inmersa en la época de la Segunda Guerra Mundial y tuve que, a pesar de tener a Henry, a mi marido, contándome todo lo que le había sucedido, pero él podía contar lo que le había sucedido desde dentro del campo de concentración, desde lo que él sabía de cuando era niño, ¿no? Interpretar la historia, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo alrededor de todo eso. Entonces tuve que documentarlo mucho. Y por eso fue que llegué a la conclusión de que habían personajes extraordinarios en la Segunda Guerra Mundial. No solamente Hitler, no solamente los que ya conocemos, ¿no? Había un mago que se llamaba Erich Hanussen, que fue el astrólogo de Hitler, y de eso trata esta novela, El Legado, que creo que Jordi la leyó y dijo que era mi mejor novela. Bueno, yo estoy a punto de creerle, pero él cada vez que lea una novela mía me dice que ya no sé qué pensar. Perdona, por alusiones.
era tu mejor novela hasta que seguí leyendo otras novelas. Ok. No lo Claro. hubiese dicho, pero bueno, está bien. Pero es una gran novela, sin duda. Yo creo que sí. Está entre tus 3 mejores novelas a mi gusto. Bueno, yo podría decir que el tipo de novela que me gusta escribir es el thriller en este momento, ¿no? Pero empecé escribiendo novela histórica. La búsqueda es histórica, el legado es histórica. El cóndor de la pluma dorada, que tengo por aquí, en su versión de papel con esta portada, es histórica, se trata de la historia del Imperio Incaico, pero es novelada, o sea que es una versión más estructurada de la que nos cuentan en los colegios y de cómo ha sido todo ese pasar de... Y esta de acá, cuando empecé a escribir ya lo que a mí me gustaba realmente, empecé con esta, con El Secreto, el manuscrito 1, que fue el primer thriller que yo escribí. Después vinieron los otros, el manuscrito 2, que fue El Coleccionista, el manuscrito 3, que fue El Retorno, ¿no? Y que salieron publicadas por la editorial de Amazon, que es Amazon Publishing. Bueno, y la novela El Legado la publicó editorial Viceversa, y también he publicado por Ediciones B. Y hablando de los escritores independientes, debo decir que los escritores independientes no solo publicamos en Amazon porque no nos quieran recibir nuestras obras en, en las editoriales, porque Jordi ha publicado por Ediciones B, él ha publicado por otras editoriales, ¿no? Y se ha hecho conocido a través de otras editoriales. Pero el asunto es que nosotros decidimos publicar por Amazon porque nos da mucha más libertad de acción, inclusive nos da a ganar más, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque vendo mucho más en Amazon, me he hecho más conocida en Amazon a través de mis libros, tengo 20 libros escritos, y el último que escribí es el Vendedor de Naranja, que está en los primeros lugares, ¿no? Y no sé hasta cuándo esté ahí, porque eso es un albur, a veces está arriba, a veces está abajo. Y bueno, eso es, yo escribo porque me encanta hacerlo y puedo decir en este momento de mi vida que estoy viviendo la mejor parte de mi vida, ¿no? Es una profesión muy bonita, me fascina, me apasiona y por eso es que la hago. Yo creo que las cosas cuando se hacen con pasión salen bien. Así es. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Blanca, por esta gran trayectoria que tienes y sobre todo lo que nos has contado, ¿no? De lo que significa para ti ser un escritor independiente. Y bueno, amigos, ya que todos se presentaron sus obras y conocemos un poco más de ustedes, ahora sí en este contexto vamos a pasar a un poquito más preguntas y respuestas. Ahora sí quiero que me den la respuesta de la máxima de Noah Gordon, de cómo le hacen ustedes entonces para saber cuál va a ser su próxima trama, cómo es esa experiencia de terminar un libro y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién quiere comenzar? A mí lo que me pasa es que se me cruzan las tramas en la cabeza. Yo estoy escribiendo un libro y de pronto oigo una historia o una noticia o algo y entonces de pronto surge otra trama. Y a medida, y va creciendo, ahí está en backlog, está oculta, pero va creciendo y se van acumulando. O sea, al final tengo historias que quiero escribir y se van acumulando. Entonces, cuando termino, cuando termino un libro, dejo que la historia vaya tomando vida y vaya ella misma desarrollándose, ¿no? En mi cabeza. Y bueno, empiezo a investigar todo sin prisa. Como no tengo ningún objetivo, ninguna meta, ninguna fecha, yo dejo que eso se desarrolle y fluya. Y bueno, ya llega un momento que ya lo tengo todo más o menos hilado y es cuando empiezo a escribir y luego empiezo a escribir y los personajes hacen lo que quieren. O sea, yo había tenido una idea que me he apuntado y todos se sublevan y al final empiezan a hacer giros y al final el libro es completamente distinto a lo que yo había pensado al principio. Pero eso es fascinante para mí. O sea, es que
es una aventura totalmente hasta que, aunque yo lo tenía pensado, hasta que llego y pongo fin, no sé qué va a ocurrir con el libro, con lo que yo visualizo, porque las cosas yo las veo en la cabeza. Voy conduciendo y de pronto me surgen escenas, o estoy en la ducha, me surgen, o sea, es cuando estoy calmada me surgen escenas y yo solamente observo a ver qué hacen en mi cabeza y luego lo escribo. Intento escribir lo mejor posible para transmitirlo a los demás, que es lo que ya me parece más complicado, ¿no? Pero las historias debe ser, soy muy fantástica, pero se me van colando por ahí así, en una tras otra. Entonces, solo las tengo que ordenar cuál es la que más me apetece. Y es así. Wow. Oye, Jordi, tú que escribes así que estás muy enfocado, es novela histórica, ¿no? Casi todos tus libros. ¿Tú cómo le haces? Bueno, yo tengo una gran ventaja, ¿no? Yo tengo un talento innato, que es la pereza. Entonces yo no hago nada, absolutamente nada. Y me surgen historias, pues como todos, tenemos un imaginario propio y surgen. Las historias, tal como vienen, se van. Es así. Sin embargo, antes lo ha dicho Luis, de vez en cuando hay una historia que se queda y te habla, y te habla, y te habla. Entonces entras en una especie yo creo que si no fuéramos escritores nos medicarían y tienes Seguramente. que, tienes que acabar escribiendo eso, ¿no? Y es ¿cómo te diría yo? Es lo que dicen en España, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Es una situación que se retroalimenta, porque a más información vas recibiendo, más tu imaginario se agranda, más información necesitas y llega un momento en el que tienes una acumulación tan grande de sentimientos, de ideas, de cosas, que lo único que puedes hacer es intentar ordenarlas y expresarlas en un libro, ¿no? Luego cada uno pues lo hace con el talento que tiene, evidentemente. Pero las historias, sobre todo la gran mayoría de las historias, además en los libros se ve muy bien, ¿no? Y en las primeras novelas de los escritores, a excepción de Luis, que parece que haya escrito 50 antes, es lo cuando más se nota, porque las primeras 100 páginas, es una explosión absoluta de temas, de ideas, de emociones, de todo, ¿no? Son las 100 primeras páginas del novato. Y eso ocurre de verdad. El talento del escritor, hombre, tiene que hacer pues, que tú lo vayas dosificando y lo vayas dando a los lectores, ¿no? Como decía Susana, para que sea entendible y para que sea atractivo. Pero en mi caso, de verdad, yo no hago nada, acabo una novela, nunca más las vuelvo a mirar. De hecho, ahora, cuando íbamos a empezar la tertulia, he tenido que ir a buscar los libros y no los encontraba porque no sabía ni dónde los tenía. Nunca más en mi vida vuelvo a leer una novela mía, no la vuelvo a repasar, no la vuelvo a mirar, no quiero saber nada, ya no es mía. Y las otras, las que surgen de esa manera que te he dicho, ¿no? De la manera más espontánea, en el momento más... Mira, por ejemplo, cuando escribí Anacaona, pero yo estaba en una playa, una de las playas más bonitas de la isla y del mundo, y estaba allí y pensé, ¿qué habrían sentido los conquistadores españoles cuando vinieron de una Europa totalmente arrasada por la Edad Media, la peste, o sea, una situación de Europa muy mala? Y encontraron esto, ¿no? Y ahí esa idea empezó a andar y al cabo de 3 años se concretó en novela. O sea, uno nunca sabe dónde le va a saltar la siguiente idea. Wow, muchas gracias, Jordi. Adelante, Luis. Por mi corta experiencia, yo estaría inclinado a pensar, creo, que en realidad, aquello que se dice, ¿no? En realidad las historias te encuentran a ti y no tú buscando historias por ahí. Esto lo podría decir porque me ha pasado así, pero hay que matizarlo. Yo creo que esto tenemos que matizarlo porque estoy seguro que con oficio y con dedicación y con tiempo y con energía metida en esto, las historias van llegando a ti de una forma más, ¿cómo diríamos?, más fluida. No hace falta que sea una conexión divina que de repente te atrape, ¿no? Y esto lo he estado yo un poco experimentando últimamente. Lo que sí que es verdad es que todos y cada uno de nosotros tenemos unos sentimientos particulares, unas ideas tan intrínsecas que nos acompañan, que nos hacen únicos y que las historias que queremos contar concuerdan o no concuerdan con eso. O dicho de otra manera, esos ideales, esos sentimientos son los que nos impulsan a buscar determinadas historias.
A mí me están surgiendo historias porque las estoy buscando ahora y son como hilos de una madeja que encuentras y que tiras y de repente encuentras que se acaba el hilo, no hay madeja, o que la madeja es muy pequeñita, que no da más de sí, o que, uy, que es muy bonita, pero voy a ponerla aquí guardadita, ¿no? Y hasta que de repente encuentras una que digas tú, ostras, esta es como cuando pescas, ¿verdad? Esta es la pesca que yo quiero coger hoy. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que el escritor, nosotros, el receptor de esa historia que nos llega, y ese es mi miedo mayor, tenemos que estar preparados para ser capaces de contar esa historia como esa historia se merece, ¿verdad? ¿Verdad? Mi máximo miedo cuando escribí mi novela fue no estar a la altura de lo que la historia me estaba exigiendo. Y lo mismo me está ocurriendo ahora. Tropezarme con esa madeja, con esa historia que está ahí, que tengo que desentrañar, que tengo que investigar, que tengo que saber plasmar, que tengo que saber cómo dominar, cómo domeñar el lenguaje para hacerlo apropiado a esa historia, me da miedo no estar a la altura, no tener el bagaje, no tener el oficio de poder contarla como esa historia se merece. Esto, dicho así, parece una tontería, pero si de verdad le pones pasión y le pones seriedad a que lo que vas a escribir sea tu mejor obra, tu siguiente mejor obra, pues esto es muy importante. Esto es muy importante y tienes que, creo yo, no lo sé, creo que esto tienes que resolverlo. Y yo aprendo mucho cuando oigo hablar, por ejemplo, a gente con más experiencia como Blanca. A mí me interesa mucho saber cómo hace ella para buscar o para tropezarse o para estar receptiva cuando le llegan esas nuevas historias. Bueno, en realidad es una pregunta muy difícil porque yo no sabría contestar cómo hago yo para que me lleguen historias. Yo sé, lo único que soy consciente es que siempre he tratado de que cada una de mis novelas se trate de historias muy originales. ¿Okay? Trato de buscar la originalidad ante todo lo que se ha escrito, ¿no? Trato de no dejarme influenciar por otros. Aunque yo leo muchísimo y es difícil dejar de influenciarse, pero trato de investigar mucho acerca de lo que ocurre en el mundo, no solamente con la historia, con la geografía, sino también con la ciencia, porque la ciencia tiene mucho que ver con la novela, ¿no? Por ejemplo, El sustituto, esta novela, esta que tengo aquí, trata de un muchacho que sufre de una enfermedad que consiste en que sus músculos se están convirtiendo en hueso. Yo leí un artículo en Google, leí un artículo acerca de esto y me llamó tanto la atención. Yo dije, ¿qué pasaría si este muchacho lograse curarse? O si se encontrara alguna cura para esto, ¿no? Y así empecé a investigar y salió esta novela, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Una novela que salió por un artículo que me llamó la atención, ¿no? Ahora, cada escritor, creo yo, tiene el deseo de que su novela, la que está escribiendo, sea la mejor que haya escrito. Si uno no empieza con esa premisa, es muy difícil que la novela salga medianamente buena. Uno cuando empieza a escribir una novela, uno tiene que tratar de que sea la novela de su vida. Aunque al final no lo parezca, porque yo también he escrito unas novelas que empecé pensando en lo mismo y resulta que no gustaron, ¿no? O sea, no fueron tan buenas, porque no todas las novelas necesariamente son buenas, o por lo menos no les gusta a todo el mundo. Hay gente que le gusta todo y hay gente que es muy exquisita. Pero es así, ahora, ¿cómo le vienen a uno las ideas? Bueno, cuando yo recién empecé a escribir era como Susana. Antes de terminar una novela yo estaba pensando en la siguiente. Y estaba en la mitad de una novela y ya estaba pensando en la siguiente, porque las ideas se me golpeaban en la cabeza, ¿no? Pero después
de un tiempo, eso quedó atrás. Me tranquilicé, me volví un poco más cerebral, porque cuando uno escribe las primeras novelas las escribe con las entrañas y las otras las escribe con el cerebro, ¿no? Ya se fija más en el argumento, en los personajes, más seriedad, ¿no? Menos emoción. Eso no es que le confiera a la novela menos emotividad, sino al contrario. Es como más profesionalismo. Uno toma las cosas más en serio. ¿Por qué? Porque uno sabe que su novela no se la van a leer solamente el grupito de amigos que de repente se hicieron sus fans. No. Esa novela va a salir al mercado y va a ser leída por los miles de lectores que ya han leído sus anteriores libros. Entonces uno tiene que estar a la altura, ¿no? Y es lo que yo digo, no sé cómo vivir las ideas, no tengo claro eso. No es que a mí me persiga una idea y que esté dale y dale y dale, como dice Luis y como dice yo, ojalá fuera así que me persiguieran las ideas de esa manera. No, estoy con la mente absolutamente en blanco, no sé qué escribir. Después de terminar una novela, siento como que me quedé vacía totalmente. Ya, no doy más. Me doy un par de meses de descanso y digo, bueno, tengo que seguir porque no puedo dejar esto así. Hay gente que quiere leer más cosas mías y yo necesito publicar porque necesito ganar dinero. Hay que ser francos, de eso vivo. Entonces empiezo, veo las noticias, me meto a Google, veo cosas raras, de repente pienso y así. Es cuestión no de que me venga la idea, sino de yo la voy a buscar, ¿no? La idea no me viene sola. No es que la musa trabaja y no. Yo busco la idea, la que sea más rara, la que sea menos conocida, y ahí me meto, ¿no? Una vez que consigo esa noticia, esa cosa rara, ese mensaje o algo que yo vea que me llame la atención, entonces empiezo a trabajar en esa idea. Y van surgiendo los personajes, va surgiendo la idea, pero eso sí, antes de empezar un libro, yo tengo que saber cómo empieza y cómo termina. Porque la historia tiene que llevar un camino hacia el final. Y ese final no puede ser a lo loco, ¿no? Tiene que ser dirigido desde el comienzo hacia ese final. Gracias a todos por sus respuestas. Voy a leer nuevamente los comentarios de las personas que nos están acompañando porque son una parte muy importante en esta transmisión. Gabriela Ale de la Rosa dice hola, hola, ella es parte de la comunidad. Pepa Fraile dice querida Blanca, qué ilusión me da verte. Rocío Morena dice hola a todos. Gonzalo Fernández, buenas noches a todos. Miguel Salvador dice saludos desde Sabadell, España. Qué grandes todos vosotros. Mi admiración por todos vuestros libros que nos hacen vivir grandes aventuras. Felicidades. Reina Loera dice que le encantan las novelas de la Segunda Guerra Mundial, así que pues hay muchas opciones, como ya nos comentaron los escritores. Ulises Moreno dice, ya quiero leer El legado, me encanta el misticismo. Gabriela de la Rosa dice, pues yo también quiero leerla, se le está sumando ahí a Ulises. Y Gonzalo Fernández dice, la búsqueda de las mejores novelas que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial, pues ahí lo tienen. Chloe García dice, los escritores no son seres inalcanzables, sino por el contrario, son personas que se ponen a nuestra disposición a través de su imaginación. Pues, amiga, tienes toda la razón. Chloe García también hace una pregunta, dice, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes al terminar cada uno de sus libros? ¿Crean expectativas? Pues ya ahorita yo creo que ya te respondió Blanca, ¿no? Que ella termina, siente que se vacía, se toma su tiempo, pero también tenemos a Jordi, por ejemplo, que él pues es mucho más rápido y tenemos también acá pues cada quien con lo suyo, ¿no? Igual si alguien quiere contestar a Chloe esta pregunta, adelante. Yo cuando termino un libro, la verdad es que es verdad que sientes un gran vacío, ¿no? De quedarte sin la historia que estabas contando. Y luego lo que siento es miedo. Miedo por saber qué van a pensar, ¿no? Porque claro, cuando terminas un libro y lo publicas, se lo ofreces a todo el mundo, lo compartes y entonces ahora recibes las críticas, recibes las opiniones, entonces
yo ahí es verdad que me entra angustia. O sea, cuando escribo soy súper feliz y lo disfruto y me apasiono, pero cuando publico, yo personalmente lo sufro mucho. Publicar un libro y, y ver qué pasa con tu creación, dónde llega, hasta dónde va. Eso. Entonces, lo que hago enseguida es meterme en otro proyecto, intentar olvidar y que el libro pues llegue donde tenga que llegar, pero porque me angustia. O sea, esa parte es la que peor llevo. Para mí es así. Muy bien, Es curioso, ¿no? A gracias, mí me Más. pasa Susana. justamente lo contrario. Perdona, decía que a mí me pasa justamente Sí. lo contrario. O sea, yo no disfruto nada escribiendo. Para mí escribir es una tortura, es muy difícil. Se me hace muy difícil. Cuando acabo lo que siento es un alivio extremo. No quedo en blanco, es verdad, ¿eh? O sea, porque para mí Sí. escribir es extenuante. Yo me canso mucho, o sea, escribo, por eso he escrito tan pocas novelas, porque honestamente para mí es agotador, escribo poco, aunque pasen muchas horas escribo muy poco, corrijo mucho, entonces tardo mucho tiempo, soy muy cerebral, como dice Blanca, a pesar de que estoy todo el rato moviéndome, soy una persona muy nerviosa, pero mi cerebro siempre está muy, muy quieto y muy asentado. Y lo que yo siento cuando acabo, me da exactamente igual lo que le pasa a la novela, lo que siento es un alivio enorme porque dejo de trabajar, lo cual me satisface. Y también es como si me hubiera quitado esa presión de encima. Luego viene la corrección y tal, pero yo no he disfrutado nunca escribiendo, nunca, ni siquiera en las escenas más divertidas o en las novelas más entretenidas como El péndulo de Dios. Honestamente, no disfruto demasiado, ¿no? Sufro más de lo que disfruto. No sé por qué lo hago, ahora que lo estoy pensando. A mí ¿Quién soy? me pasa igual. Estoy casi en todo de acuerdo con Jordi. Yo también sufro al escribir. Yo soy más de los que les gusta haber escrito, ¿verdad? Haber No tanto, escrito. haber escrito, eso me llena de satisfacción. Eh, pero el hecho de escribir me requiere sí, es como una penitencia, es como tengo que obligarme, tengo que armarme vamos, de la mayor voluntad, y eso que no soy perseverante para casi nada en absoluto, y entonces, claro, esto me obliga a imponerme. Vale. eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo acabé esta novela, esta historia, que ya te digo que me estaba martirizando, yo también soy de los que escriben muy poco, a pesar de todo el tiempo que le dedico, porque soy muy perfeccionista conmigo mismo, corrijo mucho. No puedo empezar una sesión nueva de escritura sin haber dejado a mi entera satisfacción las anteriores sesiones, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando yo acabé esta historia, para mí fue un alivio, como dice Jordi, es decir, un haber salido de una enfermedad, como quien dice, ¿no? No nos medicamos todavía, pero casi. Entonces, a mí lo que me pasó curioso fue que, sin embargo, como yo la publiqué en el premio de Amazon, esto me llevó a un episodio desconocido completamente para mí, que me gustó muchísimo, que fue conocer a otros escritores y entablar relaciones con ellos, como ahora hago con ustedes, pero día tras día, mes tras mes, me metí en comunidades y gente muy buena que me ayudó con la promoción del libro, que me aconsejó en muchos aspectos. Y entonces todo esto hizo que, aunque yo hubiese ya terminado esa historia y por mí yo lo hubiese ya apartado de mí, sin embargo siguió conmigo todos esos meses, y luego pues la fortuna de ser elegido finalista y más tarde pues ganador. Entonces el libro me ha acompañado hasta el día de hoy, casi un año, va a ser casi un año ahora de su publicación. Y otro detalle, cuando yo acabé el libro, es como cuando tenías un hijo, ¿verdad? Tú lo miras y dices, ¡joder, qué precioso! Y no lo puedes, sí, Es como un y no hijo. lo puedes.
es como un hijo, es como un hijo. Y cuando tienes muchos hijos, pues a lo mejor pues ya vas a otra cosa, ¿no? Que se defienda solo. Pero este, que es hijo único, pues yo lo miré y dije, caramba, merece todo de mi parte, ¿verdad? Merece que yo le ponga todo lo que esté en mi mano por ayudarlo a salir adelante. ¿Qué hay que hacer? Hay que promocionarlo, algo que también me fue novedoso por completo. ¿Qué hay que hacer para promocionarlo? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer una página, hay que hacer charlas como estas que me incomodan tanto por interactuar con una máquina. Pues no importa, se hace, se cierra los ojos. Es como lo que tienes que hacer por un hijo, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que hasta que no tenga otro hijo, pues voy a ponerle los mejores ojos hacia este. Ya ve. Oye Luis, ¿quién sabe cómo le hará Blanca con tantos hijos para repartir su amor? Oye, hablando de eso, tenemos una pregunta aquí, de hecho, para Blanca, pero antes de leer la pregunta voy a leer un comentario sobre la personalidad libre de Jordi, me encantó. Dice Gonzalo Fernández, coincido contigo, Jordi, una vez publicado, no vuelvo a leerla. Me da pánico no entenderla como lo hacen los lectores. Por eso a nosotros los librescos nos encanta leer los libros y luego invitar al escritor, porque, a ver, ¿qué es lo que quieres decir tú? Y esto es lo que entendimos nosotras. Y ya se van aclarando las dudas y es algo muy especial, de verdad, poder tener esa oportunidad. Espero que con ustedes también, pues más adelante, podamos tener esas actividades también, poder leerlos, poder invitarlos y poder tener esta charla. Y bueno, la pregunta dice Ofelia Castillo y es para Blanca. ¿No se pierde la emotividad al escribir más cerebral? Es lo que te pregunto. No, la emotividad no se pierde. Cuando yo digo que escribir más cerebral, quiere decir que ya no escribo a lo loco, ¿no? Porque al principio uno escribe y todo lo que se le atraviesa por la mente lo pone, así como decía Jordi, que es una cantidad de cosas, de mensajes, de pensamientos, de ideas, transmitirlas todas de golpe en una sola novela. No, uno se ha aprendido a medirse, a eso me refiero con escribir de manera cerebral. Uno se mide más a los personajes, trata de poner en sus labios esencialmente lo necesario, ¿no? Y entonces las novelas salen más pulidas también, ¿no? No salen tan alocadas como al principio. Cuando yo escribía, yo recuerdo que cuando escribía mis primeros manuscritos y se los mandaba a un corrector, me tachaba la mitad de la novela casi, ¿no? Me decía, eso no es necesario y lo repites más adelante. Esto tampoco es necesario, esto es redundante y cosas de esas, ¿no? Ahora uno escribe teniendo en cuenta una cantidad de normas, una cantidad de ideas diferentes, ¿no? A eso me refiero. No se pierde emotividad, porque la emotividad, como dije anteriormente, la dan los personajes, las características de cada personaje. Y lo que hace el escritor es situarse en los zapatos de cada personaje. En el momento, yo ahora lo entiendo a Jordi cuando dice que para él es sumamente cansado. Claro que es cansado, porque si tú te pones en los zapatos de cada personaje, terminas agotado, ¿no? O sea, tú piensas como el protagonista y también tienes que ponerte en los zapatos de la esposa o del hijo o de la contraparte, o sea, es agotador, sinceramente, pero yo lo disfruto. Gracias, Blanca. Ahí está la respuesta, Ofelia, querida. Y bueno, pues vaya, Blanca, que sí se ponen en los zapatos de los personajes ustedes y vaya que nosotros lo sentimos y lo sentimos mucho porque Silvia San Federico nos hizo sufrir con su novela, casi estamos así nosotros cuando ya, bueno, pasan diversas cosas en el libro. De verdad que hacen que amemos tanto los personajes, que vivamos, que suframos, que riamos con ellos, lloramos con ellos. Entonces, eso es algo muy especial para nosotros como lectores, porque al final de leer el libro son personajes que nos van a acompañar toda la vida con sus frases y todas esas peculiaridades, esas características que ustedes les dan. Muchas gracias de verdad por hacer eso posible y sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia que hemos estado nosotros usando más que nada los libros como un salvavidas para
aunque como dice Luis, hablamos con las máquinas, pero para nosotros es un gran incentivo poder vernos, poder interactuar y al menos, aunque no salimos de nuestros hogares, sabemos que cada jueves nosotros ahí vamos a estar con nuestros amigos hablando de lo que más nos gusta, que son los libros. Bueno, continuando con los mensajes, dice Ulises, en las novelas históricas, ¿qué fuentes utilizan para plasmar en sus libros? ¿Alguien quiere contestar, Ulises? Bueno, voy a hablar en el caso del legado o en el caso del sustituto, por ejemplo. En el legado y en la búsqueda, yo utilicé no solamente a una persona que había vivido en esa época, ¿no? Y había sufrido en carne propia, sino también tuve que acudir a otros libros, ¿no? A otros libros que trataban de aquella época. También, bueno, yo escribí esto hace 20 años, en Google no había mucha información en esa época. Después me volví adicta a Google, ¿no? Ahí se consigue de todo, ¿no? Pero también están las enciclopedias, a través de Google te puedes meter a las bibliotecas. Me metí a la Biblioteca de Ecuador, por ejemplo, para escribir El Cóndor de la Pluma Dorada, de donde saqué unos datos interesantísimos, ¿no? Pero hoy en día es muy fácil conseguir información, siempre y cuando sea fidedigna. Uno tiene que saber verificarla, ¿no? Antes de ponerla. Y no se trata de copiar y pegar, se trata de entender, ¿no? Y explicar a la manera de que vaya en juego con la trama de la novela o el libro que estás escribiendo. Yo cuando empiezo un libro sobre una época, entonces acaparo como una loca todos los libros que tratan sobre la época. No solo novelas, sino también ensayos o libros escritos de la universidad, porque una de las cosas que hice, que me parece una vía muy práctica, es contactar con algún catedrático especializado, por ejemplo, en este caso, en el Al-Ándalus, contacté, y entonces él me mandó trabajos universitarios justo de la época, porque yo buscaba una época muy concreta, en una zona muy concreta que es mi pueblo, y en la época musulmana, y la verdad es que no había mucha información. Mi pueblo fue romano, íbero, y de eso sí que hay más información, pero de la época musulmana y de los Calatrava no había tanto, y yo quería escribir de eso porque era lo que me había fascinado de joven, que en mi pueblo hubiera monjes como los templarios, guerreros, o sea, yo quería escribir sobre esa historia. Y bueno, pues en primer lugar me puse en contacto con el historiador de mi pueblo, luego me puse en contacto con especialistas y luego pues leyendo muchísimos libros y también Google, también buscando, porque claro, cuando escribes un libro histórico dices, y ahora van a ir a comer y piensas, ¿y qué comían? En aquella, y se sentaban en el suelo y comían las mujeres con los... Pues es que tienes que estudiar absolutamente todo de una escena porque no es nada como tu vida actual, claro. Entonces, tienes que estar todo el rato buscando información, o sea, tardas muchísimo, muchísimo más que un libro actual, claro. Muy bien. Por aquí hay una pregunta. A mí me fascina. ¿Alguien más quiere contestar o pasamos a la siguiente pregunta? Yo quería aportar la experiencia que yo tuve cuando me documenté para mi novela, que las hemerotecas, los periódicos antiguos de esa época y la fotografía. La fotografía no ha existido siempre, pero desde finales del 19 hacia adelante tenemos ahí unas fuentes documentales en cuanto a imágenes, fotografías y sobre todo los periódicos. En los periódicos es la fuente primordial porque ahí está todo. Y luego, claro, los libros, los trabajos de investigación histórica hecha por especialistas, por historiadores de la época, ¿no? Y entonces todo esto, pero yo quiero destacar también que, por lo menos en mi caso, no se trata, como dijo Blanca, de estudiarte todo eso para aprenderlo y reproducirlo, un copia y pega. Es más, a mí me costó trabajo, una vez que me empapé de todo esto que yo quería escribir,
intentar olvidarlo para que no se me colara en mis escritos, sino que yo saber sobre qué escribía, sobre qué escribía, estar seguro de estar en esa época, pero sin tener que estar metiendo datos concretos que había aprendido en un libro, ¿no? Eh, Aprender todo lo que se pueda así, empaparte, pero no con el ansia de plasmarlo directamente. Gracias, Luis. Aprovechando que estamos contigo, Luis, tenemos una pregunta para ti de parte de Carlos Beale. Dice, deseo preguntarle a Luis Castañeda. Porque no vamos a destripar la novela aquí. Pero yo sí quisiera decir que, si te fijas, Carlos, en realidad no importa quién mató al doctor. En realidad, pudo haber sido cualquiera y pudieron haber sido todos, si lees con atención la novela. Tampoco importa, además, en definitiva, no importa tanto lo que venía a ser el rey allí, ni lo que hizo, ni lo que dejó, ni nada. En realidad, se trata de que las personas se construyen sus propias historias y su propio destino. Y esto de estar esperando por alguien que te salve, alguien que te reconduzca, esto es un poco lo que contaba el cineasta Berlanga con Bienvenido Mr. Marshall, la película, no sé si la conocen, que en un pueblo de Castilla anuncian que viene un señor muy poderoso, muy rico, el señor Marshall, un americano que va a poner el pueblo, va a revolucionar todo, y ellos se preparan, incluso se visten de flamencos para impresionar de andaluces, ¿no? Para impresionar y en realidad el doctor Marshall aparece con su coche y todo su... y pasa y no deja nada allí. Un poco es así. Y un poco esto es igual. Es decir, todos esperan por la llegada del rey, todos se preocupan por la muerte del doctor, pero en realidad la novela, el mensaje profundo de la novela dice, dice mucho más que esos casos en concreto. No Gracias, puedo Luis. decir más. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, hay por aquí un comentario de Pepa Fraile que dice, el miedo, ese vértigo que se experimenta con cada nueva novela es inevitable. Y pues sí, me imagino por lo que ya han mencionado. Reina Loera nos dice, Blanca, por su experiencia, me recuerda a una autora muy querida. Quisiera saber si ha leído a Isabel Allende. De Isabel Allende he leído muy poco realmente. Leí una novela que trataba de, creo que era en esta zona tan alta que hay allá por India, pero hace muchos años. No he leído mucho de ella porque realmente no me ha llamado la atención, aunque hay muchas personas que dicen que mi literatura les recuerda un poco a Isabel Allende, ¿no? Pero realmente sí he tenido alguna clase de inspiración en mi forma de escribir, ha sido más bien de autores varones, para que veas. He leído a muy pocas mujeres ahora que me he dado cuenta. Es raro eso, pero sí me doy cuenta que voy a tener que leer a más mujeres, ¿no? A más, Bueno, Blanca, ahora que mencionas más o menos los escritores que han influido, es una pregunta que Marta Castro nos estaba haciendo, que era la próxima que les iba a leer. Dice, ¿qué escritores han influido en sus obras literarias? ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo lo hago rapidito. A mí la primera novela que me inspiró así como para ponerme a escribir fue una que se llama Una cuestión de honor, de Jeffrey Archer, ¿no? Es un autor inglés, pero en realidad a mí me han influido muchos autores, sobre todo los autores de historias detectivescas, o también John Grisham con sus cuestiones de legales, ¿no? Noah Gordon, Ken Follett,
hay muchos, muchos autores, o sea, no podría decir uno nada más, pero Jeffrey Archer fue definitivo. Ese fue el que me encaminó, se puede decir, por una novela de cierto tipo, ¿no? Un tipo histórico, thriller histórico más o menos. Gracias, Blanca. ¿Alguien más? Creo que esta es una pregunta que quizá para ustedes es muy común, pero para nosotros como lectores nos interesa mucho saber quiénes son los escritores que han influido en ustedes porque nos ayudan también a ampliar nuestro repertorio. Y por eso quiero que si nos pueden responder, igual en respuesta corta. Adelante. Yo tengo que decir que quizás por mi situación geográfica, que siempre hemos tenido Canarias con Hispanoamérica, con Latinoamérica, hemos tenido una relación muy estrecha de migración, de ida y vuelta, pues las corrientes culturales en las que yo me he desenvuelto siempre me han traído escritores latinoamericanos, ¿no? Y mi novela, mi estilo de narrativa tiene mucho parentesco, creo yo, con escritores como García Márquez, como Isabel Allende de La Casa de los Espíritus o de Retrato en Sepia. Ese tipo de escritores, de Cabrera Infante, incluso yéndome un poco más arriba a Faulkner, que es un poco el origen de este tipo de narrativa que llegó a un culmen con García Márquez y su realismo mágico, pero que hay otro estilo muy usado en Canarias y que se llama lo real maravilloso. Se conoce por lo real maravilloso, que es bueno, es difícil de explicar, pero es sin faltar a la realidad histórica de los hechos que han ocurrido, presentarlos como algo común, algo que es extraordinario, presentarlo como algo común para los personajes, ¿no? Bueno, un poco como realismo mágico, pero de un cierto nivel inferior, por así decirlo. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Aquí. Yo he leído muchos autores distintos, pero es verdad que los que más recuerdo ahora mismo son los que me metieron en el mundo de la lectura, los de mi juventud. Y la sorpresa que me causó, ¿no? Pues esos libros, por ejemplo, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, Luca de Tena. Sí, ese libro bueno, es que me pareció magistral, ¿no? O un libro que me impactó muchísimo, La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes también. O sea, esos libros de joven que cayeron en mis manos son los que ahora más pienso en ellos. Pero es verdad que grandes escritores como Noah Gordon, ese tipo de literatura también la he disfrutado mucho, pero al final son esos primeros libros los que más yo creo que me han influido, ¿no? en la escritura. Vale, muy bien. Y hablando aquí, justamente lo que estaba pensando, Pepa Fraile hizo la pregunta, ¿quién revisa sus obras? Porque ustedes son escritores independientes. Ya mencionaba Blanca hace rato que ella mandaba sus escritos, sus manuscritos a la editorial y luego le hacían una corrección enorme. ¿Cómo le hacen? Bueno, te respondo yo. En mi caso, Adelante. corrijo hasta que puedo, que es, llega un momento en el que tú mismo te saturas de la obra y ya, en mi caso, me es difícil verlo. Normalmente se lo dejo leer a un par de amigos, lectores y escritores, entre ellos está Blanca, tengo mucha suerte con eso. Y cuando ya está todo, como ya lo más que yo he podido hacer, entonces contrato una correctora profesional que le hace la última corrección pues ortográfica, de estilo, ortotipográfica, etc. En mi caso, por ejemplo, me es muy difícil puntuar, soy muy malo puntuando, nunca sé dónde van las comas, si va antes, si va después, me hago un lío siempre con eso.
Entonces, pues en ese caso, por ejemplo, a mí me ayuda, ¿no? Porque Mm, luego cuando lo veo escrito ni yo mismo lo entendería, ¿no? Siempre, yo creo, por eso he querido intervenir, yo creo que una de las etiquetas de escritores indie que más nos pesa es los escritores indie que no corrigen profesionalmente, ¿no? mm, Entonces, es algo que a los escritores de editorial se les presupone, porque las editoriales corrigen, te podría decir que no es verdad, pero es una etiqueta que va, ¿no? Con el escritor de editorial, un profesional te ha corregido la obra y te ha ayudado, y el escritor independiente, pues no. Entonces, ese peso nos lastra mucho. Por eso es importante que nosotros, como antes decía Luis, ¿no? Que considera sus libros como hijos, yo no llego ahí, pero sí que es fruto de mi capacidad. Entonces yo intento hacerlo o sacarlo lo mejor posible. Y llega un momento en el que uno tiene que reconocer sus carencias y contratar a alguien que sepa. Entonces, en mi caso lo hago así, y los que no lo hagan, pues honestamente y desde la humildad absoluta, les recomiendo que lo hagan. Sí, yo creo que es fundamental porque tú haces un libro y pones todo tu empeño y aunque lo repases 1000 veces, siempre se te va a escapar algo. Entonces, yo siempre tengo un par de lectores cero de los que confío plenamente y además que es verdad que ellos me dicen, este capítulo sobra o esto no lo entiendo. Y al final es verdad que después de que ellos lo hayan leído, rehago el libro. Es que es así, rehago el libro porque claro, yo lo veo de un punto de vista y ellos me sacan, esto no se comprende, pero yo lo veo, claro, yo lo tengo en la cabeza, pero no me he sabido explicar. Y luego, a lo largo de estos 5 libros he tenido 5 correctores, porque hasta que encuentras uno que sea fiable completamente, o sea, que confíes completamente en él, pues también en el mercado hay muchos y hasta que encuentres una persona de confianza, pues cuesta. Y ahora la verdad es que estoy muy contenta con mi último corrector y espero mantenerle que él siga conmigo. Yo estoy de acuerdo otra vez con Jordi porque son verdades como puños. Cuando decidimos autopublicar, pues asumimos también los roles de editores, no solo de escritores, sino de editores, de promotores. Y claro, no podemos presentar una obra nuestra a un público sin la mayor, sin haberle puesto la mayor profesionalidad posible que podamos, ¿no? En ese sentido, a mí nunca se me ocurriría publicar una novela, hacerla pública sin estar completamente seguro de que haya pasado por las manos necesarias, sin asegurarme de que es una novela profesional indistinguible si se publica por una editorial o por un autor independiente, ¿no? Y entonces, claro, si en algo tienes que invertir, pues es en la corrección, ¿no? En mi caso, afortunadamente, pues yo me pude ahorrar en la maquetación o me pude ahorrar en el diseño de portada, estupendo. Pero si tú no te puedes ahorrar en nada y tienes que elegir, elige invertir en autocorrección, en corrección, porque eso es lo que le va a dar la prestancia al libro, la profesionalidad de la presentación, sin duda. bien. Amigos, una pregunta que me ha estado rondando en la cabeza. Antes de la pandemia, ¿ustedes subieron, bajaron el nivel de la forma de la escritura que tenían? Ya hemos comentado cada uno sus experiencias de cómo escriben, pero siento que hay muchas cosas, ¿no? Que pueden, pues, afectar de cierta manera, hablando anímicamente, o no sé, o por ejemplo, Jordi, que es, por ejemplo, muy viajero, es un alma muy libre, a lo mejor personas que viajando se motivan para escribir. ¿A ustedes cómo les ha sentado la pandemia como escritores? Empiezo yo por alusiones, otra vez. Mira, en el caso nuestro, yo he tenido la infinita fortuna de pasar la pandemia en República Dominicana, ¿no? República Dominicana es un país con muchas carencias, es un país en vías de desarrollo, con una desigualdad social grande, o sea, no somos Dinamarca, ¿eh? Pero, a nivel de pandemia, es un ejemplo mundial. Nos favorece el clima, es cierto, que es un clima cálido siempre, y parece que este virus afecta más en las zonas de frío.
Pero la pandemia aquí se ha llevado muy bien. Entonces, en ningún momento nos hemos sentido encerrados. No han habido confinamientos masivos, aquí tenemos toques de queda, no podemos salir a partir de X horas en la noche, pero además en mi caso personal yo vivo en un residencial cerrado y me permite salir. Yo hago mucho deporte, con lo cual para mí no ha influido en nada. Y he escrito igual. Honestamente, a mí la pandemia lo que me ha permitido es tener, yo me cogí un año sabático justo antes de la pandemia, dejé de trabajar en el año 2019 y cuando estaba pensando si volvía a trabajar otra vez al mercado laboral o no, estalló la pandemia, con lo cual llevo 2 años de vacaciones. Estoy feliz, no pienso volver a trabajar nunca más si puedo evitarlo. Qué bien. Y en este tiempo pues he podido escribir bien. A mí personalmente no me ha afectado para nada la pandemia, para nada. Sé bueno. que pido disculpas de verdad porque es un tema muy, muy delicado. La gente que le ha tocado el tema de salud, familiares, muertos, al final esto es una desgracia mundial, ¿no? El otro día leía que muere más gente en España ahora que en la guerra civil, o sea, es una cosa que no se puede frivolizar, pero siendo honestos, y yo intento ser siempre lo más honesto posible, en mi caso personal no me afectó prácticamente para nada. Gracias, La Jordi. pandemia en realidad no ha sido, para mí no ha sido diferente esta época de pandemia. Aquí en Venezuela tampoco ha sido tan fuerte, ¿no? No sé si por lo que dice Jordi del clima, que es más caliente que en otras partes, aunque Caracas tiene un clima bastante templado, ¿no? Pero se debe más que nada, creo yo, aquí no ha sucumbido tanta gente, porque nosotros estamos bloqueados desde hace muchos años. No tenemos viajeros que vengan del exterior a contagiar, ¿no? Lo más cercano que tenemos es Brasil, que por ahí ha entrado mucha gente contaminada, y Colombia también, que nos queda a un paso, ¿no? Pero aquí propiamente no se ha dado esa cantidad de muertes y esas cantidades espantosas, ¿no? Pero en lo particular, hablando de la escritura, a mí la pandemia me ha vuelto un poco vaga, porque en esta época he escrito menos que en otras épocas, donde no había pandemia, ¿no? Me he dedicado a ver series de televisión, cosa que no hacía antes. He terminado de ver El Reino de un solo, así como dicen, de un solo mamonazo. Me vi ¿no? Es una cosa increíble. No tenía ganas de escribir. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Bueno, no sé, es una cosa que... Y yo puedo salir, o sea, salgo, cojo el carro, me voy a donde yo quiera. Claro, con mascarilla, por supuesto, ¿no? Y tomando todas las previsiones. Pero, no sé, esta época de pandemia ha sido un poco rara. Ahora, en cuestión de ventas, yo creo que se ha vendido un poquito más que en otras épocas, porque hay mucha más gente encerrada en sus casas, o de repente es por eso, ¿no? Por la cuarentena y cosas de esas. Pero la he llevado bastante bien realmente con la pandemia. Yo en Madrid la he llevado mal, porque yo estuve enferma. Antes de que incluso nos confinasen ya estaba mala. Lo que pasa es que yo pensaba que era otro virus. Y la verdad es que estuvimos malos en casa todos y se alargó mucho, no nos curábamos. Y la verdad es que todas las noticias me obsesioné con todo lo que estaba ocurriendo y mi mente empezó a fantasear y yo me pensaba que esto era el fin del mundo, de verdad, entre que estaba enferma, todos malos y todo lo que veía en los hospitales, todo lo que pasaba, la verdad que para mí fueron momentos muy oscuros. Luego ya, y claro, no podía escribir, no podía leer, no podía hacer nada más que ver todas las noticias en la televisión, a todas horas, qué pasaba, quién entraba, o sea, era horrible. Y nada, menos mal que luego llegó el verano, bajó la ola y ya pude volver otra vez a leer primero y más tarde a escribir. Pero es verdad que nosotros aquí en Madrid lo pasamos un poco mal. Nos pilló muchos ya enfermos cuando pensábamos que no estaba aquí y lo teníamos ya todos. Todos. O sea pero bueno, ya estamos todos mejor. Sí. A mí particularmente también me ha afectado a la hora de la producción, de la escritura. Y eso que aquí en la isla, creo que es por ser isla, resulta que la mayor de nuestras desgracias se convirtió en la mejor de nuestras suertes. El estar aislado ha hecho que aquí la incidencia sea ínfima. Pero cuando se decretó
el confinamiento en todo el país, que estuvimos ¿cuánto tiempo, Susana? 2 meses. Creo que Sí, fueron sí. 2 meses sin salir de casa, todos encerrados en casa. O sea, podíamos salir a comprar el pan o tal, pero yo ni siquiera salía. Iba mi mujer em, y a mí lo que más me afectó fue el cambio de hábitos, es decir, la incertidumbre, el no tener Sí, cosas ciertas que hacer día a día, efectivamente. sino ese cambio de hábitos, esa incertidumbre de qué va a pasar. Yo tenía un Mm, hijo, tengo un hijo en Madrid, estaba estudiando, entonces todo era incierto y esa incertidumbre hizo que yo no me sintiera em, preparado para expresar creativamente cosas, ¿no? Eso me afectó mucho. Em, Sin embargo, tengo que decir que esos meses fueron de los meses que yo más he trabajado desde que recuerde, desde mi juventud. Esos meses yo, claro, con la idea de establecerme una rutina en casa, de no vaguear, de levantarme a las horas que suelo levantarme, trabajar, pues cuando terminó esos 2 meses que estuvimos largos, que estuvimos encerrados, yo hice una mirada atrás y me di cuenta de que realmente había trabajado mucho, de que me había puesto al día con muchas cosas que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Me había puesto al día, hice una página web para mi mujer, otra página web para mi negocio, hice un e-commerce para tal, pero en fin, pero era entretener el tiempo. Pero sí que es verdad que a la hora de crear necesito tener seguridad, me di cuenta. Y seguridad interior, ¿no? Estar tranquilo. Y, y no estaba tranquilo. Y mm. no pude escribir algo, sí, pero no pude escribir como yo quería, ni siquiera leer. Sí, Siempre todo sí. como un poco a salto de mata, ¿no? Algo Mm, siempre lees y enseguida se te ocurre otra cosa, no estás tranquilo. Y para escribir eso es lo peor. Mm. sí. Bien, bueno amigos, pues ya estamos llegando casi a la recta final de esta tertulia. Gracias a todos por enviar sus preguntas, gracias a los escritores por contestar todas y cada una de ellas. Y bueno, me gustaría leerles aquí un comentario de Pepa Fraile, que es algo muy importante, que también la pregunta que coincide con el comentario de ella, de Olivia Félix, es sobre la parte, dice, ¿cuáles son los medios más adecuados para que nuestro trabajo llegue a más lectoras y lectores? La cuestión del marketing también resulta agotadora en ocasiones y acaba convirtiéndose en eso que desde aquí llamamos Juan Palomo. Y bueno, la pregunta de Olivia Félix dice, ¿tienen algún tipo de asociación o grupo del que se apoyen para promover sus libros, ya que son independientes y no cuentan con esa estructura de difusión y manejo que tienen las editoriales con sus escritores? Yo aún estoy Adelante. investigando. Perdón, Blanca. Te escuchamos primero a ti, Susana, y continuamos con Blanca. Ah, vale, vale. No, yo aún es lo que estoy diciendo, que yo sigo probando porque no consigo dar con el cómo hacerlo bien. Entonces no llego, no consigo, me muevo por las redes, pero no se me da bien el marketing. Me gusta escribir, pero odio la publicidad, el marketing, y entonces se me da muy mal. Y no puedo aportar mucho más porque es que se me da muy mal. Entonces, os cedo la palabra a los demás. Bueno, yo puedo decir que cuando recién empecé a publicar en Amazon, eso fue eso fue en el 2011, no vendía ni un libro al mes, no, ni un libro cada 2 meses. Los únicos 2 libros que me compraron fueron 2 amigos, uno un mes y otro mes. O sea, yo no sabía lo que era publicidad, lo que era Twitter, de vez en cuando entraba Facebook, estoy hablando del año 2011. Solamente tenía un blog, en el blog puse que había publicado en Amazon, nadie me hizo caso. Y entonces fíjate que publiqué La Búsqueda, que ya había sido publicada por una editorial, publiqué Legado igualmente, ¿no? Pero entonces quise publicar el manuscrito
que es una novela que me la había rechazado una editorial porque parecía que el tema no les interesaba, y entonces yo dije, bueno, la voy a publicar en Amazon, a ver qué sucede. La publiqué en Amazon, y en Amazon, sin ninguna clase de publicidad, se fue al número tanto en España como en Estados Unidos. Yo no sé si el marketing es el resultado de que se vendan los libros. No estoy segura todavía. Yo promuevo mis libros para que no se me olvide a mí como escritora, pero no para que vendan mis libros, o sea, para que compren mis libros. Tan es así que cuando yo promociono los libros, simplemente digo de qué se trata y pongo el enlace, más nada. Yo no digo cómprenme o léanme o que nada de eso. No escribo blogs para que me hagan publicidad y me hagan reseñas. Cuando pongo mis libros gratis nunca pido comentarios. O sea que trato en lo posible de no perturbar a los lectores, ¿no? Y estoy en Twitter, ¿sí? Y ahí es donde yo promociono mucho, mucho más a otros escritores que a mí. Por ejemplo, por cada 10 avisos que hago de varios escritores, pongo un aviso mío, ¿no? De uno de así es el promedio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que un libro se venda realmente? Un libro se vende cuando el libro es bueno. Eso parece que surtió efecto con el manuscrito, porque yo no hice ninguna clase de promoción, no sabía que existían las redes sociales de promoción. ¿Cómo llegó al primer lugar? No sé, seguramente que fue el boca a oreja, como dicen, ¿no? No sé, no lo podría decir. Pero así fue como me hice conocida y empezaron a leerme. Pero eso sí, una de las condiciones, creo que tiene algo que ver, es que uno escriba varios libros. Un solo libro, escúchame Luis, si uno tiene un solo libro, es muy difícil que la gente te lea, ¿no? La gente lee los demás libros que has leído, si te interesan por un libro tuyo, oye, me gustó, van y compran otro de tu misma autoría. Y así, ¿no? Si cuantos más libros tienes, más logras vender y más logras llegar al público. Ahora, yendo al otro lado, también sé de autores muy buenos, como Jordi Díez, que me consta porque he leído su obra, ¿no? Que él no promociona, no se hace conocido, no le interesa, porque es un flojo, como ustedes ven, ¿no? Y entonces, pues, a él le da igual que se vendan o que no se vendan los libros. ¿Sí? Él prefiere que otros promocionen, y en eso estoy yo, tratando de dar a conocer su obra, a ver si, ¿no? Pero él vendió también, estaba en los primeros lugares cuando publicó el Péndulo de Dios, los primeros lugares en Amazon, estábamos parejos, ¿te acuerdas, Jordi? ¿No? Con La Virgen del Sol. La Virgen del Sol, estando publicada por editorial, vendió como 100.000 ejemplares. O sea, estamos hablando de un peso pesado. Él no necesita hacer promoción para vender. Nosotros todavía necesitamos, pues, de vez en cuando, echarle una manito a uno mismo y a los otros para poder vender algo. ¿No? Ese es el asunto. La publicidad que uno haga, es muy relativa. No, de eso no se trata. Yo no sé de qué depende que se vendan los libros. Gracias, Blanca. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o Yo seguimos? quisiera decir que de todas las cosas que hemos hablado aquí esta tarde, la única verdad absoluta es lo que ha dicho Blanca, y es que soy un flojo. Eso es la verdad que he dicho en toda la tarde. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te digo que eres un flojo porque quieres darte ese lujo. Tú tienes mucho dinero, tienes un edificio, tienes una empresa, escribes cuando te da la gana, te vas a hacer ciclismo a Colombia, ¿no? Haces lo que quieres y viajas cuando quieres. ¿Qué más? Entonces tú no necesitas vender nada. No. Lo tienes todo. Todo un Tengo caso, mucha suerte Jordi. en la vida. Tengo mucha suerte, he tenido mucha suerte en la vida, la verdad es que sí. Ahora, en serio, mira, sé que no es del tema, ¿no? Pero yo he trabajado 15 años para el turismo aquí en Dominicana, ¿no? Como decíamos al principio. En el turismo es un negocio, yo nunca había estado en esto,
que se gana dinero, es verdad, es un trabajo que se gana mucho dinero. Claro, se gana dinero porque trabajas 24 horas al día, los 365 días al año, ¿no? Pero también es un trabajo en el cual tú no gastas, porque vives, comes, duermes todo en el mismo lugar en el que tú trabajas. Entonces, si aprovechas un poco ese tiempo, pues es rentable. Yo, pues por fortuna, he tenido esa suerte y, sí, toquemos madera, pero de momento han sido unos años muy buenos y me permiten por lo menos esta tranquilidad, sí es cierto. Qué mala eres. Te queremos, Jordi, te queremos. Amigos, pues gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en esta tertulia. Fue maravilloso escucharlos, fue maravilloso conocerlos, conocer de sus obras. Antes de despedirnos, me gustaría que cada quien nos mencionara sus redes sociales, donde las personas, además de la plataforma de Amazon principalmente, que todos usan como escritores independientes, mencionar si han publicado con editoriales para que también puedan comprarlos ahí en caso de que las personas no puedan tener acceso a Amazon, lo que creo muy difícil, pero bueno, que lo mencionen. Y por supuesto, antes de despedirnos también de que ustedes mencionen sus redes, me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo que ahora en abril estamos nosotros por empezar 3 nuevas lecturas. Vamos a empezar con el libro que ya mencionamos al principio, que es Noah Gordon, que es El médico. Esa va a ser nuestra primera lectura. Como pueden ver, es una lectura gruesecita, por lo tanto no la vamos a leer pues prácticamente todo el mes. También tenemos El diario de Tita de Laura Esquivel, que ya leímos su lectura de Como agua para chocolate, así que vamos a continuar con El diario de Tita, pues para seguir emocionándonos otro ratito. Y también tenemos una lectura muy especial que me llegó por parte del escritor Iván Alatorre Orozco, que se llama Tierra Colorada. Este pequeño libro lo va a presentar él en la Feria del Libro ahora en diciembre en la FIL Guadalajara, y me lo mandó porque quiere que hagamos una actividad en conjunto. Cuando yo publico este libro, pues todos los lectores de la comunidad se emocionaron y pues hablamos con el escritor, llegamos a un acuerdo, ya les va a mandar los libros, cada quien pues hizo su pedido con el autor. Y bueno, el caso es que a lo que quiero llegar es que cuando ustedes me mandan sus libros o me mandan sus redes o me mandan su contacto, yo los promociono con mucho gusto en la página y por supuesto les agradezco la disposición que siempre tienen para con nosotros como sus lectores. Así que cualquier cosa, cualquier novedad que ustedes tengan, pueden enviárnoslas y con gusto nosotros los leemos, con gusto nosotros les publicamos en nuestra página, en nuestras redes, que como bien todos ya saben, nos pueden encontrar con el usuario @soylibresco o con el nombre de Red Libresco. Así que sin más, amigos, pasamos con cada uno de ustedes para quedar despedidos. Por favor, menciónenos sus redes sociales y dónde podemos adquirir sus libros. Comenzamos contigo, Jordi. Bueno, les voy a decir que... Bueno, okay. Hacemos caso omiso de eso. Vamos a empezar con Blanca. Sí. Bueno, a mí me pueden conseguir en mi página web, que es blancamiosi.com. Estoy en Twitter también como Blanca Miosi. En Instagram estoy como Miosi Blanca. Alguien se agarró mi nombre, yo no sé quién. Y en Facebook como Blanca Miosi, igualmente. Adelante, Susana. Vale, está esperando a Jordi. Digo el siguiente. Primero bueno, las damas. Yo estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como Susana Aguilera. Y bueno, tengo un blog también como Susana Aguilera. Si se busca en Google salen todas mis redes. Y nada. Adelante, Jordi. Yo tengo una página web, es jordi10.com. Creo que la última vez que la actualicé todavía tenía pelo, pero en Facebook y en Twitter y en Instagram sí se me puede encontrar como Jordi10. Creo que están mis novelas en la página web, honestamente. No, en serio, sí, la voy actualizando. Soy más activo en otras vías que no en la propia escritura, en las redes, pero sí, claro, como Jordi10, pues está en Facebook y en Instagram y en Twitter. Yo tengo una página web que recién he hecho,
que es Luis Carlos Castaneda, porque la ñ de Castañeda pues no tiene mucho, no tiene mucho sentido en internet, luiscarloscastaneda.com. Y luego estoy en Facebook como Luis Carlos Castañeda, escritor, y con mi perfil normal que es Luis Castañeda. Y hace poco estoy también en Instagram como Luis Castaneda, escritor. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a las personas que nos acompañaron. Síguenos en nuestras redes sociales para la próxima tertulia, porque ya tenemos a la próxima invitada. Espero que se vayan sumando más escritores, que nos escriban y pronto podremos estar aquí nuevamente con más escritores y ofreciéndoles a ustedes como lectores pues más repertorio para que tengan sus próximas lecturas y sus futuros escritores favoritos en su lista. Sin más, nos despedimos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Adiós. Gracias.